de esto, porque está afectando a miles de personas en nuestro país y está impactando las vidas tanto de personas a nivel individual como la composición y a las comunidades enteras. Es un fenómeno multicausal, pero que también tiene que propiciarse diálogos nacionales, consensos nacionales alrededor de esto, que prioricen la discusión de un abordaje integral y que priorice la prevención y la atención del desplazamiento forzado interno con soluciones duraderas y pertinentes para la población. Vamos a dar inicio a este foro invitando a los compañeros panelistas. Vamos a tener en este espacio a Cristian Cermeño. Vamos a invitarlo a que pueda tomar asiento. Cristian Cermeño es psicólogo social. Es psicólogo social del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial y coordina el programa de gestión integral de riesgo. También invitamos a Ana Eugenia Paredes. Ella es investigadora del Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanísticas de la Universidad Rafael Andino. Invitamos también a Flor de María Salazar. Ella es coordinadora nacional de Cristosal. También es abogada y notaria, experta en derechos humanos y en derecho penal, y coordina el equipo interdisciplinario a cargo de implementar la estrategia de Cristosal en Guatemala. Bienvenidas a los panelistas y bienvenidos también todos ustedes al espacio. Muy bien, les voy a contar un poquito más sobre qué es el grupo de trabajo sobre desplazamiento forzado interno. Hace varios años, varias organizaciones que trabajamos el tema de migración, vimos la necesidad de visibilizar mucho más el tema de desplazamiento forzado interno. Y los que integramos este grupo somos el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ICAP, Cristosal Guatemala, American Friends Service Committee y el Instituto ISECH de la Universidad Rafael Andívar, la Red Jesuita con Migrantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, la coordinación del proyecto regional de Pan para el Mundo con el Servicio Civil por la Paz sobre migraciones, la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, el Consejo Noruego para Refugiados y también la organización a la cual yo pertenezco, que es Actuando en las Fronteras. Y mi nombre es Johanna Malmström. Lo que hemos venido haciendo con el grupo son varias cosas para incidir sobre la temática. Hemos realizado estudios sobre el desplazamiento forzado, también hemos llevado a cabo procesos de incidencia ante el sistema interamericano, el sistema universal. Hemos hecho talleres de formación específicamente para periodistas, para que conozcan la situación y puedan publicar acerca de este tema. Y también hemos trabajado con otras organizaciones de sociedad civil una propuesta de ley integral para atender a esta temática. Y por último, hemos realizado varias campañas digitales, de la cual hoy le vamos a presentar la última. Y con esto paso otra vez la palabra a Rosa. Muchas gracias, Johanna. Pues vamos a iniciar este espacio con el foro sobre desplazamiento forzado interno, un abordaje integral. Para esto nos va a acompañar contándonos un poco de la situación del desplazamiento forzado interno en Guatemala y algunos impactos el compañero Cristian Cermeño. Muy buenos días. Como vemos, pues actualmente frente a todas las problemáticas que la compañera mencionó, pues, este fenómeno que está siendo recurrente también tiene un proceso que va amarrado con otras problemáticas que estamos viviendo en el país, entre ellas las cuestiones históricas, ecológicas, políticas y económicas, ¿verdad? Es de ver cómo estos fenómenos se han ido presentando en los últimos 24 años, o sea, ha ido vulnerando cada vez más a muchas comunidades y territorios en su conjunto, lo cual está provocando un desplazamiento que quizás no es ahorita evaluado con gran impacto, porque a veces es con movilidad muy baja, pero que se está aumentando o incrementando en algunas regiones del país.
Esto está colocando a las personas y sus comunidades en procesos de constante incertidumbre, o sea, de no saber el qué va a pasar o el qué va a ser de su vida en determinado momento si llegase a pasar un fenómeno socionatural. O sea, es también muy complicado por los testimonios y las construcciones colectivas que hemos hecho con ellos a través de diálogos locales y otro tipo de trabajo, donde ellas también se ven con un mayor grado de vulnerabilidad, donde se le impone un modelo económico que podemos llamar como zona de sacrificio, por citar el ejemplo del Valle de Porochí, donde se ha instalado una gran cantidad de palma aceitera que cada vez más desplaza a comunidades enteras ante situaciones bien complicadas de su propia vida, ¿no? Es de decir que también tiene que ver una lógica de este Estado que cada vez va en su carácter más neoliberal, que va despojando y expropiando territorio para darle satisfacción a las cuestiones económicas, más no de las comunidades. También hay que ver cómo la gente tiene que utilizar muchos recursos de afrontamiento, pero que a veces ellos se ven limitados, porque al no tener esa respuesta del Estado, se ven como vulnerables o sin capacidad de poder resolver sus problemáticas y que están demandando, ¿verdad? Es como vivir, una de las situaciones que ellos citan es vivir engañados con imposiciones y siempre cargar con las injusticias socioambientales que estamos viviendo día tras día y año con año, ¿verdad? Es como un fenómeno recurrente donde ellos siempre van a estar demandando, pero no hay quienes escuchen, ¿verdad? Y eso nos lo han dicho mucho, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho desde DECAT, verdad? Es ver que esos impactos son de manera integral, están amarrados con otras problemáticas estructurales de este país, pero lo más importante es, una vez, ver ese sufrimiento emocional que se está dando en las comunidades. Es muy fuerte y cada vez más tiene implicaciones no solo sociales, sino económicas. A veces el desplazamiento, como les decía, era ese fenómeno que se va de a poco, se va acumulando y posteriormente va a toda la comunidad, ¿verdad? Primero puede ser una persona, de ahí la familia, y posteriormente la misma comunidad empieza a decidir salir de ese espacio porque no les garantiza su medio de vida. El otro es, como lo más básico que hemos empezado a tratar, es satisfacer las necesidades más inmediatas. Y una de esas, que es complejo porque a veces se amarra al tema de San Locos, por ejemplo, si citamos nuevamente el Valle de Porochí, donde no solo están ya a un nivel de vulnerabilidad por fenómenos socionaturales, sino que a la hora de ir a pedir un apoyo comunitario a otro lugar, se topan con la situación de que esta comunidad les puede recibir, siempre y cuando tampoco ellos tengan la certeza jurídica que en algún momento van a ser movidos de ese espacio, ¿verdad? Y entonces son como ellos nos decían, ¿verdad? Esta parte de vivir con esa incertidumbre de no tener ni garantía de dónde estamos. Y lo otro es como que es una tarea muy complicada, es empezar a reconstruir los lazos familiares y comunitarios. Esta es una tarea muy difícil por la movilidad que pueda tener las familias, ¿verdad? O sea, hoy estás trabajando con un grupo, el día de mañana ya empezó a moverse un grupo a otra región cerca de la comunidad o hacia la capital, ¿verdad? Que es normalmente como el momento donde ellos empiezan a desplazarse. Y la otra es empezar un trabajo muy fuerte que hemos iniciado en la región, es empezar a concientizar que esta problemática es estructural y que va amarrada a otros fenómenos y que no nos vamos a dejar de sin atención. Y lo otro, que de a poco, pero esto también tiene sus implicaciones, es cómo fortalecer los procesos de ciudadanía en las comunidades. O sea, si ya vemos que es como bastante difícil, porque el primer pretexto que ponen muchas municipalidades o algunos actores políticos de la región es que si no hay certeza jurídica de la tierra, pues no podemos invertir en esta comunidad, ¿verdad? Porque el gobierno no nos lo permite, porque por estas acciones, etc. Entonces, sensibilizar en esa problemática implica que sí o sí, desde una respuesta humanitaria, si queremos verlo desde ese parámetro, tenemos que dar una atención a estas poblaciones y a estas comunidades que cotidianamente están siendo afectadas. Estos impactos son a veces directos hacia las familias o indirectos, ¿verdad? Pueden deberse a diversos factores, pero lo más complicado es cuando esa incertidumbre se vuelve un proceso traumático en el sentido de vivirlo cotidianamente. Es como la gente decir, es el nudo constante en la garganta de no soltarlo. O sea,
saber de que no hay un mañana y que en ese proceso de vida estamos desarticulados. O sea, palabras casi textuales de algunas de los líderes y lideresas con las que hemos trabajado, ¿verdad? Es siempre el estar ahí, pero no saber qué perspectiva de futuro tenemos. Lo que más preocupa es cómo el Estado siempre está cayendo en esa lógica de una respuesta a ese modelo económico. Y que ellos lo mencionan muy bien. Este Estado ha sido excluyente, ha sido racista con nosotros y nos vulnera cada vez más. Pero lo más complicado es que ellos dicen, encima de eso nos ponen la culpa. O sea, la culpa con un sistema político ideológico donde nos dice, usted es responsable de salir de ese espacio si usted no quiere mejorar su vida es porque usted no quiere. O sea, imagínense el grado, al nivel que hemos llegado de cómo estos procesos, las personas lo empiezan a vivir ya como es mi responsabilidad, cuando el Estado debería haber garantizado que eso no se dé, ¿verdad? Entonces, ante esto es importante analizar que también ese desmantelamiento del Estado, que tiene ese carácter neoliberal, no está atendiendo a las poblaciones como debería de darse, y este fenómeno amarrado al tema de cuestiones por desastres socionaturales se está incrementando. O sea, las comunidades viven en ese constante recurrir y los territorios se están transformando, porque no es la dinámica comunitaria que conocimos hace 20 o 30 años atrás. Son muy diversos, con complejidades, con conflictos y con dinámicas que no permiten a veces organización comunitaria debido a estos factores que se van acrecentando, y en algunas donde sí se puede, siempre está el acecho de decir, usted no tiene certeza jurídica de su tierra. Aunque ellos tengan su organización, tengan sus líderes reconocidos y lideresas, no se les permite acceder a espacios de toma de decisiones, como por ejemplo un comune o un grupo de guerra. Entonces, ante esa situación, ellos cada vez quedan en un grado de vulnerabilidad. El reto acá es, y para ir concluyendo esta primera tanda, es cómo empezar a construir de manera colectiva distintos abordajes, no solo desde lo psicosocial, que es lo que realiza el ICAP, sino también con otras áreas de intervención, porque la problemática o el fenómeno está ahí, siempre ha estado ahí. En el tema de desplazamiento forzado por cuestiones de desastres, siempre ha estado ahí, pero es poco atendido o poco visibilizado. O sea, y a veces podemos reubicar comunidades, pero para reubicar o reasentar una comunidad tenemos que ver las implicaciones no solo económicas, sociales y psicosociales que tiene en las comunidades, ¿verdad? No solo de trasladar, porque a veces las buenas intenciones también nos han demostrado que no es lo mejor, ¿verdad? El ejemplo más claro quizás es el fenómeno del volcán de fuego, cuando vimos cómo comunidades que estaban ahí, que el gobierno les compró tierra después de la firma de los acuerdos de paz, que eran muchos de ellos venían nuevamente hacia Guatemala, fueron ubicados ahí y 20 años después el volcán vuelve a vulnerarlo. Entonces, sí tenemos que estar en ese análisis constante de qué hacer con este fenómeno. Es un fenómeno que se está volviendo crónico y que está ahí, y que a veces algunos funcionarios de Estado pues evaden la responsabilidad y el qué hacer de lo que implica esta problemática. Muchas gracias, Cristian. Y justo nos aperturas el espacio para la intervención de Ana Eugenia Paredes, que nos va a contar un poco más acerca de algunos hallazgos sobre el reasentamiento y reubicación, así como el rol del Estado, qué está pasando alrededor de esto y cuál debería ser el marco de acción y actuación del Estado en torno al reasentamiento y la reubicación. Pues buenos días a todas y a todos, espero que estén muy bien. Yo trabajo en la Universidad Magdalena Andina, específicamente en el Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales. Nosotros, al ser un espacio académico, pues obviamente a lo que nos dedicamos es a la producción de datos, y hemos tenido el reto precisamente de profundizar en dinámicas de desplazamiento forzado que quizás en este momento no se han puesto en la discusión pública, pero es parte también de estar en este colectivo, tratar que momentos de desplazamiento forzado que son claves sean tratados
con todas las condiciones de ciencia y también de datos duros o datos, digamos, recapitulados también basados en historias de vida. Aquí nos hemos enfrentado como Instituto de Investigación para analizar un tema tan complejo como el desplazamiento forzado, y es precisamente que esta condición que nos comentaba previamente de desatención del Estado también va en la desatención en cómo se está recogiendo el dato con respecto al desplazamiento forzado. Y resulta que la forma más evidente que tenemos hasta el momento de ver cómo el Estado está respondiendo a las poblaciones es a través de los eventos de los desastres socioambientales. Son las mejores bases de datos que podemos tener. Y hay una etapa muy específica que es precisamente el proceso de traslado de la población. Los principios rectores del desplazamiento forzado marcan que el traslado de población debería de ser lo último que se debería de hacer. ¿Por qué no es la mejor opción? Precisamente por eso, porque aquí tomamos en cuenta el tema del arraigo, tomamos en cuenta que las personas, más allá, digamos, de que se les tienen que dar servicios vinculados a agua, educación, restablecimiento de vivienda, hay un arraigo muy fuerte en los territorios y esto es muy complejo de subsanar, ¿verdad? Entonces las personas van a poner resistencia a moverse de sus lugares aunque tengan las amenazas evidentes o los riesgos evidentes por un evento catastrófico, ¿verdad? Que se pueda suscitar o que tenga el riesgo de suscitarse. Entonces, yo quiero ser muy... Jocelyn, me vas diciendo con el tiempo, por favor, para no abusar. Quiero precisamente tratar ese momento del desplazamiento forzado, que es la necesidad de la relocalización de población. Entonces, pues precisamente el tema de la reubicación tiene que ver con este momento que les estoy señalando aquí. Las personas pueden desplazarse si tienen muchas veces las capacidades para hacerlo. Tienen la posibilidad más bien de reubicarse si tienen capacidad económica porque es muy caro. Hacer un traslado en contextos de desastres es extremadamente caro porque implica también en las otras causales cambiar totalmente un lugar de residencia. Entonces, lo económico está muy marcado, pero también el deseo de las personas de moverse. Si las personas no se quieren mover, no lo van a hacer. Y dentro de estas capacidades está el rol del Estado. Una de las capacidades que se marca es precisamente cómo el Estado apoya o no apoya a las comunidades en estos contextos. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Se habla de reubicación o se habla de reasentamiento? Idealmente lo que se debería de marcar es un proceso de reasentamiento. Ambas, tanto la reubicación como el reasentamiento, son formas de relocalización de población. Pero ¿cuál es la diferencia trascendental entre uno y otro? El reasentamiento es un proceso mucho más estructural, donde precisamente todas estas condiciones de vida son garantizadas y no implica únicamente dar a las personas vivienda, que es lo que está ocurriendo en Guatemala. En el mejor de los casos, cuando el Estado entra a actuar, lo único que hace es relocalizar a las personas y garantiza, en el mejor de los casos, vivienda y servicios estratégicos. Pero la inserción de las comunidades, el restablecimiento del tejido comunitario, todo el proceso psicológico, todo el proceso de restablecimiento de condiciones económicas que se pierden, porque evidentemente se van a perder en un contexto de desastres y también, por ejemplo, en un contexto de violencia, ¿verdad? Las personas se quedan sin medios económicos. Eso no lo está garantizando. Entonces, digamos, la gran conclusión de este estudio es que efectivamente lo que está pasando en Guatemala no se apega a lo que se llama reasentamiento, sino que más bien a un proceso de reubicación, y un proceso de reubicación autónomo. Eso implica que el Estado tiene muy poca injerencia dentro del proceso de relocalización de las personas, y esto es trascendental. Se están violando derechos humanos alrededor del proceso de relocalización, precisamente porque, si bien se están garantizando vivienda en algunos casos, muy pocos casos, y yo ya les voy a mencionar, ya les voy a enseñar algunos datos, las condiciones, por ejemplo, acceso a agua, educación, restablecimiento de alumbrados públicos, camino, tiene que pasar por un proceso de acción colectiva prácticamente. No viene consecuencia de un plan programado del Estado, sino que más bien tiene un proceso de exigibilidad, que esa exigibilidad está mediada por otro montón de condiciones culturales alrededor del tema de los desastres, que ahorita les voy a profundizar.
importante para hablar en temas de cuál es el rol del Estado en estos contextos. En realidad, el reporte de pérdidas y daños se logra concretar únicamente en la base de datos de la CONRED. La CONRED es la única entidad que está haciendo sistematización desde 2008 hasta la fecha con respecto a eventos de desplazamiento. Aquí estamos contando personas evacuadas y albergadas. Son consideradas personas desplazadas. Sin embargo, son nada más cifras oficiales. Todas esas personas que se mueven más allá del círculo oficial, que no van a un albergue oficial, están totalmente invisibilizadas. Y esto depende totalmente del conteo de las municipalidades. Y eso sabiendo las deficiencias técnicas que puedan existir en las municipalidades, la poca capacitación que la CONRED está dando en las comunidades y en las municipalidades para entender cómo se recopilan los datos, y además que no está recogiendo esta base de datos elementos trascendentales como sexo, edad de las personas que están siendo evacuadas, si hay, por ejemplo, algún tema de discapacidad, si el desplazamiento es temporal o es permanente, o sea, quiere decir que la persona solo llega al albergue, pasa el problema y vuelve a regresar a su casa, o si tiene necesidad de moverse, si el Estado está otorgando o no está otorgando programas de vivienda para las personas que sí necesitan ser reubicadas. Afortunadamente el COVID ya está preguntando ese dato, eso es importante. Sin embargo, lo más sistemático y constante ha sido la base de datos de la CONRED. Entonces, científicamente diría que ese sigue siendo la base de datos más lógica de visualizar cuando queremos ver este tipo de eventos. Lamentablemente aquí no lo van a ver, pero se calcula que del 2008 al 2002 aproximadamente hay más de 250,000 casos o eventos más bien de desplazamiento forzado en contextos de desastres asociados a lluvias. No es un número bajo, es un número significativo. Y además, algo que también es importante ver, lamentablemente ahorita no por el tipo de cómo está la presentación general, ¿no es cierto? Pero se puede ver que el reporte de casos de casas dañadas también es bastante significativo. Y esto también nos está diciendo algo que nos está marcando una falencia institucional. La cantidad de personas desplazadas, la cantidad de viviendas dañadas con casos moderados o severos se limita a 1.700 facilitaciones de vivienda bajo el programa de alto riesgo del COPAG. Y esto nada más estamos tomando en cuenta el año 2018, del año 2018 al año 2023. Y el año donde más programas de vivienda se asignaron fue el contexto de Tayote. Esto quiere decir de que realmente la capacidad del único programa de vivienda en Guatemala para apoyo a poblaciones desplazadas está teniendo una baja capacidad de incidencia y de atención de las necesidades de la población. Y efectivamente se limita al tema de vivienda y difícilmente se logra coordinar con municipalidades todo el tema vinculado al restablecimiento total de las condiciones de vida de la población. Hay un hecho importante, y esto es algo importante a resaltar en cómo están generándose las condiciones de atención a la población, y es la gran dependencia al decreto de calamidad pública. Si no existe el decreto de calamidad pública, la atención a población no se da. Y si se da, está mediada por política informal y principalmente por asistencialismo. El problema no es el asistencialismo, el problema es de que prive el asistencialismo y no la prevención en estos mecanismos. Y el problema es precisamente que no existe la mitigación de obras para subsanar las condiciones de vida de la población. Y si se da alguna facilidad, se condiciona a votos por servicios, y entonces ahí hay un sistema muy desigual en la capacidad de otorgar a la municipalidad los servicios perdidos a la población. No es para nadie extraño decir que los planes de ordenamiento territorial no pasan dentro de las agendas municipales, no es un tema que nos interese, y mucho menos los planes para gestión de riesgo. En los casos reseñados, ninguna municipalidad más que la de Jocotá, la de San Juan Ermita tenía un plan de gestión que fue auspiciado por la cooperación española y que hasta la fecha las municipalidades no lo reconocen y no está sirviendo como un plan de acción
a futuro para hacer obras de mitigación. Lo que les mencionaba, el tema del asistencialismo es fuerte, digamos, y es parte de las dinámicas a nivel comunitario, pero también de la dinámica de un régimen institucional que así se ha marcado para la respuesta a población. Pero yo creo que este tema es importante, el segundo, el tema de las remesas. Si no es por las remesas, las personas no pueden acceder a la reconstitución de sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque es gracias a la posibilidad de que las personas, algunas, no todas, pueden trasladarse a zonas urbanas o a otros países, especialmente Estados Unidos, como ustedes saben, que pueden enviar dinero para compra de terrenos y también así para la compra de material para volver a construir una casa. La deuda en este sentido es severa y es algo que genera una dinámica de mucha tensión, especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres y las personas más ancianas son precisamente las que se quedan a cargo de todo el proceso de traslado de población. Digamos, a su carga, digamos, de roles asignados, como los jóvenes o los esposos son los que suelen ir a Estados Unidos o a los municipios urbanos a trabajar, son las mujeres las que quedan a cargo de todo el proceso de reeducación, con una carga emocional significativa y con procesos no concluidos. Ya voy a terminar. Entonces, pues bueno, acá hay algo importante. Como les decía y desde el principio se los dije, aquí lo que estamos viendo son procesos de reubicación y más bien a lo que le estamos apostando es precisamente a un proceso de una comunidad encerrada dentro de un proceso de desplazamiento. ¿Por qué dentro de una comunidad cerrada? ¿Por qué? Porque las comunidades se están alejando únicamente del lugar del desastre, pero no se están alejando de las zonas de riesgo. Y la desatención precisamente de la mitigación es severa tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno central. Entonces sí, efectivamente hay una gran deuda del Estado y pues los principios rectores nos marcan algunas líneas de acción, pero también de forma muy importante para cerrar, debo marcar que la mayor cantidad de información que yo encontré sobre cómo generar procesos de relocalización tienen que ver a procesos de extractivas mediadas por empresas. Y esos han sido los marcos de actuación principalmente a nivel internacional y nacional. Esto lo hablo a nivel general, no de Guatemala, para actuación. Y son distintas formas, son distintas marcos, son distintas causales, son distintas condiciones. Y hay que hacer precisamente una evaluación de estas condiciones y por eso le estamos apostando a la generación de legislación alrededor del tema, no solo de la movilidad, sino de la relocalización de población. Muchas gracias, Ana Eugenia, por compartirnos también esta mirada desde el asentamiento y la reubicación, pero desde una de las causales, ¿verdad?, del desplazamiento forzado, cómo se vincula incluso con otros procesos de movilidad, como es la migración. Esto nos abre justamente también el diálogo a la presentación de Flor de María Salazar, quien nos va a compartir por qué es importante que se discuta y se apruebe la iniciativa 6292, Ley de Prevención y Atención Integral a las Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, que ya se encuentra en el Congreso. Entonces voy a dejarte el espacio. Gracias Jocelyn y colegas que me acompañan en la mesa. Buenos días a todos y todas, es un placer volverlos a ver, a quienes nos vemos en repetidas ocasiones. Agradecer el trabajo de la mesa sobre desplazamiento forzado interno y a ver si está encendido, sí. Esto está mejor para nuestra transmisión en redes, creo que están un poco igual, pero quiero retomar un poco antes de hablar sobre el contenido y la importancia y el estado de la iniciativa de ley 6292, algunas de las palabras de mis colegas acá en la mesa, porque Ana Eugenia habló sobre un tema bien importante, la prevención y trascender del asistencialismo a las soluciones duraderas. ¿Cuál es el papel del Estado de Guatemala frente al desplazamiento forzado interno? Y es un papel trascendental, pero primero también retomar acá que afortunadamente este espacio interdisciplinario, intersectorial que es la mesa, nos provee de muchos datos de diferente carácter. Por un lado, datos duros, datos estadísticos, datos confirmados por la universidad y por otros actores sociales,
pero también datos psicosociales sobre el impacto en personas y en comunidades que tienen desplazamiento forzado interno. Y quiero retomar también la historia del desplazamiento de las personas del volcán de Fuego, porque este desplazamiento viene durante el conflicto armado interno. Esta comunidad estuvo desplazada en la frontera con México y en México retorna con necesidades de protección, es aceptada en las faldas del volcán y por un tema de cambio climático, desastre natural, nuevamente desplazada. Y actualizándonos, esas comunidades fueron reubicadas en Escuintla, en los Atus, y también están siendo desplazadas ahora por motivo de la violencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema identificado, es real, está sucediendo desplazamiento forzado interno en Guatemala. ¿Sí? Tenemos datos, tenemos investigaciones que nos dicen que sí existe el desplazamiento. Tenemos datos y tenemos atención a víctimas que nos dicen que causa una ruptura en el tejido social, en el tejido cultural, porque esa es una parte bien importante que debe tomarse en cuenta en los procesos de reasentamiento y reinmersión comunitaria. El enfoque cultural, la pertinencia, el idioma, el clima, y que es toda una serie de aristas que el Estado debe atender al momento de responder a las necesidades de protección de víctimas en situación de desplazamiento forzado interno. Dicho lo anterior, el esfuerzo de sociedad civil en un ejercicio de democracia deliberativa y propositiva ha llevado a la creación de la iniciativa de ley 6.292. Es un esfuerzo de sociedad civil que surge precisamente de esta mesa, que se hizo primero la incidencia política con algunos actores adentro del Congreso de la República en la legislatura pasada, y además se facilitó espacios de discusión, de análisis, de proposición para crear ese anteproyecto de ley. Una vez esta mesa ha realizado los esfuerzos, reconocido el problema, reconocido que tenemos compromisos, y eso es súper importante. El Estado de Guatemala tiene compromisos que cumplir relacionados al desplazamiento forzado interno. Se logra la puesta en valor por la Comisión de Asuntos Regionales de la iniciativa de ley sobre desplazamiento forzado interno, que ingresa a la dirección legislativa el 26 de septiembre del año pasado, liderado por la entonces diputada Ligia Ivette Hernández, que tuvo un liderazgo muy importante en el acompañamiento, no solo a esta mesa, sino en llevar la iniciativa de ley al Congreso a través de la Comisión sobre Asuntos Regionales. Además de ella, debo reiterar y retomar que algunos diputados que todavía están en la legislatura actual tuvieron participación, entre ellos la diputada Sonia María Gutiérrez Robay, la diputada Andrea Villagrán, el diputado Samuel Pérez y el señor presidente Bernardo Arévalo, fueron quienes firmaron la iniciativa. ¿Qué es lo que se logra o qué es lo que pretendemos a través de la gestión y la incidencia para la aprobación de esta iniciativa? Primero, generar un impacto en las comunidades que están siendo desplazadas, generar una estrategia articulada en la que el Estado responda a sus obligaciones, porque son obligaciones de carácter constitucional. Esto no es que a partir de que se cree la ley, el Estado de Guatemala va a tener la obligación de responder a las personas con necesidades de protección por desplazamiento. Las obligaciones ya se tienen porque han sido adquiridas a través de instrumentos internacionales como la Convención Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sobre todo los principios rectores de los desplazamientos forzados internos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los principios sobre la restitución de viviendas, patrimonio de los refugiados y personas desplazadas. Estas normas que les acabo de mencionar, por mandato constitucional, son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Es decir, ya están adentro de la Constitución y deben ser objeto de acciones por el Estado. ¿Qué es lo que se busca a través de la iniciativa 6.292?
operativizar ese compromiso. El Estado tiene obligaciones de protección, de prevención y de restitución de derechos. Se reconoce la existencia, a través de esta ley, se reconoce que está sucediendo el fenómeno del desplazamiento forzado, que el desplazamiento interno también debemos reconocer que es producto de 3 situaciones específicas: la violencia generalizada, el cambio climático y los megaproyectos, y que estos compromisos incluyen la prevención del desplazamiento a través de una gestión eficiente del cambio climático. No vamos a detener el cambio climático, pero sí puede hacerse una gestión eficiente a través de acciones de infraestructura, de políticas de respuesta, de mejores acciones de ejecución. Ana Eugenia nos mencionaba el registro que lleva la CONRED, pero la CONRED no tiene facultades ejecutivas, es una Secretaría de Coordinación de la Emergencia. Entonces, tenemos los datos, pero ¿quién responde y cómo se responde ante esos datos? Entonces, a través de la ley lo que se establece es quién va a atender, quién es el ente obligado, de dónde va a salir el dinero para atender a las personas y quién lo va a administrar. De esa cuenta voy a avanzar un poco en mi documento, que es un resumen de la presentación que hemos hecho anteriormente, pero de esa cuenta se crea el contenido de esta ley. Y como les decía, primero, el Estado de Guatemala en esta ley reconoce que existe el fenómeno. Esa es la primera parte. Segundo, contiene los derechos reconocidos y desarrolla los derechos que ya reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero es bien importante, define la institucionalidad. Una norma que no contiene un sujeto obligado y un sujeto que va a ser beneficiario es una declaración de buena voluntad y una declaración de principios que ya lo tenemos. Entonces, lo importante, todo es importante, ¿verdad? Pero el reconocimiento del derecho a la protección y el establecimiento de autoridades responsables. Ojo, que acá se da una atribución específica y de gran valor al Ministerio de Desarrollo Social, al que se le crea una dirección específica, la Dirección de Prevención y Atención de Personas en Riesgo de Desplazamiento y en Condición de Desplazamiento Interno, que es la encargada de diseñar y ejecutar políticas de prevención, atención y restitución de derechos con miras a soluciones duraderas. Pero no está solo el Ministerio de Desarrollo Social, también el Ministerio de Gobernación tiene facultades muy importantes. Ustedes saben que en procesos de desalojos, pues sin lugar a dudas se involucra el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Debemos procurar nosotros desde sociedad civil y el propio Ministerio de Gobernación que en todos los casos se respeten los protocolos para los desalojos. Y una cuestión esencial para proceder a realizar un desalojo con orden judicial es que haya condiciones para la reubicación de las personas. Por eso es tan importante mencionar acá al Ministerio de Gobernación, porque también debe incluir adentro de sus políticas el respeto a los derechos humanos y la actualización de sus políticas cuando sea necesario. El Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima y las municipalidades son los sujetos obligados de implementar estas estrategias, este mandato de protección y restitución de derechos. Y un tema súper importante, ya tenemos que se reconoce el fenómeno, ya definimos quiénes son las víctimas, quiénes son las personas que deben ser atendidas. Ya hay un objeto de la ley, que es la protección, la restitución de derechos y la prevención, primero, que no suceda el desplazamiento, la protección durante el tránsito y el reasentamiento sostenible. Pero, ¿quién lo va a hacer? Entonces ya vimos que es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Víctima va a atender a las personas que lo requieran. Las municipalidades también deben responder con condiciones de infraestructura, de identificación de localidades, de identificación de condiciones sostenibles para la vivienda de las personas. ¿Cómo lo van a hacer? Y les voy diciendo todos estos elementos
Porque, ¿qué es una ley si no tiene un sujeto obligado? Pero ¿qué es una ley también si no le dice o no le da los recursos al sujeto obligado para cumplirla? Entonces, en el artículo 14 de esta iniciativa de ley se encuentra el situado, el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social, y se establece que su presupuesto inicial deberá asignar un 33% para cada acción: prevención, protección y atención a las personas en condición de desplazamiento forzado interno. Y en sus presupuestos posteriores va a ir ejecutando un plan operativo anual de conformidad con el diagnóstico del año anterior. Estoy viendo mi reloj y ya llevo 12 minutos, pero lo que quiero decirles es el estado de la iniciativa de ley. Ya estaba por terminar. La iniciativa de ley está en este momento en situación de dictamen, emisión de dictamen por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. La Comisión de Derechos Humanos está integrada por un representante de cada bloque legislativo, y sobre ese dictamen que ellos deben emitir, que esperamos sea favorable y que tenemos toda la disposición de apoyar para que ese dictamen sea favorable, sobre ese dictamen es que se entra a la discusión, se pone en agenda legislativa, y ya sobre el dictamen, en 3 debates, en sesiones distintas, los 160 diputados proceden a emitir su voto, y una vez realizado este proceso legislativo, pues ya se traslada a la Presidencia de la República para su veto o sanción. El estado actual, sin lugar a dudas, ya excedió el plazo. La Comisión tenía 45 días hábiles para emitir su dictamen. Yo creo que adelanté sobre la fecha que pasó a la Comisión de Derechos Humanos, fue el 16 de abril de este año. Estamos 24 de octubre, habría que hacer la matemática, pero la Comisión puede pedir una prórroga, y esa prórroga debe ser autorizada por el Pleno. Así que es importante ahora el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que es una de sus facultades específicas que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo: armonizar la legislación interna a convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y favorecer la aprobación de normas que viabilicen la eficiente restitución de derechos humanos en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Definitivamente ya hay un avance, ¿verdad? Ya hay una propuesta desde sociedad civil con consultas comunitarias y de las demás organizaciones y movimientos comunitarios. Sin embargo, hay una urgente necesidad de que esta iniciativa sea analizada y que contemple una discusión con múltiples sectores, incluyendo a la población impactada por el desplazamiento forzado, incluyendo sus propuestas y sus miradas también, y de muchos otros sectores como los que estamos acá, que hemos participado y hemos acompañado a las comunidades y personas afectadas. Muchas gracias, panelistas, por estas propuestas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a dejar también el espacio al público. Si tienen alguna pregunta, les solicitaríamos ser muy breve, ¿verdad?, con la pregunta y el nombre de a quién va dirigida esta pregunta. ¿Pueden levantar la mano? Gracias, muy buen día. Soy Victoria Reyes del grupo de mujeres guatemaltecas musulmanas. Aparte del saludo que les doy en nombre de nosotras, creo que la iniciativa que ustedes o que los miembros del Congreso en el año pasado plantearon, creo que debe de contar con más instituciones. Por lo menos usted, licenciada, hablaba sobre el Ministerio de Desarrollo, pero también es importante involucrar al Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque las personas que son desplazadas resultan que no tienen tierras, no tienen cómo sembrar, no tienen animales, porque sus animales mueren en los acontecimientos naturales. E incluso me he dado cuenta que en los desalojos que hacen, les queman la vivienda, les queman sus cosechas y matan a sus animales. Entonces creo que debe de ser un poco más amplio esto, y que
toda la sociedad civil se pueda involucrar en el sentido de que sea exigencia al Congreso de la República, vea, se entere, estudie esa iniciativa de ley. Yo como hija de una maya cachiquel, sé que es estar desplazada. En una ocasión escuchaba yo al doctor Cadenas sobre la forma en que la tierra sí dice de quién es. Hay cédulas del Reino de España en donde se le han concedido a los originarios la propiedad de la tierra. Lo que pasa aquí es que, como siempre, desde la época de Justo Rufino Barrios, empezó a regalar lo que no era de él. No solo regaló tierras, regaló personas también. Y esto viene hasta este entonces, no solo con esa primera vez con Justo Rufino Barrios en la reforma liberal, en la revolución liberal, sino que en el conflicto armado, los acontecimientos naturales que vienen a dañar grandemente a la población y la falta, como ustedes decían, de la empatía que pueda tener, no la empatía, sino la obligación que debe tener el Estado de Guatemala, cumpliendo con los primeros artículos de la Constitución. Ese era el comentario. Y muchas gracias. Bien. Muy buenos días. Solo pregunto con respecto a esta propuesta de iniciativa de ley, si se está considerando el tema, como bien lo mencionaba la compañera, el tema de la tierra, sobre todo porque dentro de los conflictos y uno de los orígenes y las razones del desplazamiento forzado es la conflictividad agraria, y si se tomó en cuenta las 4 organizaciones campesinas indígenas que tiene nuestro país, ¿verdad? Sobre todo, como bien lo decía el compañero del CAP, la cuestión de este desplazamiento en el Valle del Porochí, la asignación, sobre todo en los desalojos que hubieron en el 2012-13 en el Valle del Porochí, que fueron reubicadas o relocalizadas a algunas comunidades que tienen medidas cautelares en fincas, en territorios que cuando hay desastres naturales se inundan, pierden cosechas y viviendas. Sobre todo el tema del sector empresarial en nuestro país, que son los que tienen el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país. Entonces, ¿qué tan accesible está el sector empresarial como el CACIF a flexibilizarse en ese tema, ¿verdad? Ejemplo, el caso de la Costa Sur, las inundaciones de los ríos se dan principalmente por los monocultivos de la caña de azúcar y esa desvío de los ríos, ¿no? Y cómo se ha ido desplazando a las comunidades de la Costa Sur por este monocultivo o la palma africana, ¿verdad? Entonces, si se relaciona, si lo vincula al sector empresarial, si esa iniciativa de ley está considerando que, como bien decía la licenciada, para soluciones permanentes tiene que hablar sobre la tierra, se tiene que hablar sobre la distribución de la tierra, y como bien CCDA hace unos años presentó una iniciativa de ley sobre la reforma agraria en nuestro país, ¿verdad? Hasta el momento no sé si, como todo lo que pasa que tiene que ver con la tierra en nuestro país, siempre se engaveta en ese congreso de gente nefasta, que muy poco le interesa las necesidades de nuestras poblaciones, ¿verdad? Muy buenos días, mi nombre es María Morales Jorge. En primer lugar, pues felicitar por la actividad que se está desarrollando. Mi pregunta va en relación de que se puede ampliar un poquito sobre el tema de la certeza jurídica de los pueblos indígenas. Eso nada más, mi pregunta. Muchas gracias. A ver si empezamos por estas. Gracias, muy amables y muy atinados los comentarios y las preguntas. Hay legislación específica que debe ser desarrollada, si no estoy mal, de conformidad con el artículo 70 de la Constitución, que es un artículo que está pendiente de desarrollar y que se refiere a los tribunales agrarios. Sin embargo, y que no es objeto de esta ley, pero yo quiero hacer mención de que la exposición de motivos de esta ley indica y hace mención a opiniones de la Corte de Constitucionalidad, en donde indica
que el derecho a la propiedad ancestral y comunal de tierras comunales indígenas, la cual goza de protección constitucional y no apareja características, formalidades y modo de acreditación propios de aquel derecho concebido en la connotación habitual, es decir, el derecho occidental, actual y registral. Dice, de ahí que la circunstancia de que no cuente con inscripción registral de dominio a su favor no significa que carezca de interés legítimo para instar amparo con relación al territorio bajo referencia. Esto nos da la pauta a que pueden iniciarse y pueden acompañarse procesos para la regularización y para el reconocimiento de la propiedad ancestral. Es parte del espíritu de esta norma el hecho que mencionaba la colega acá, de que no hay como propiedad registral o escrituras o cuestiones así, pero eso no priva del derecho que las personas tienen sobre estas propiedades comunitarias. Y luego, efectivamente, en el capítulo 6, artículos 30 y 31, se determina que el organismo judicial deberá tomar las disposiciones necesarias para dar soluciones judiciales a casos derivados de desplazamiento forzado interno. Entonces, también es importante que la participación del organismo judicial en abrir al conocimiento del fenómeno y también que tiene la obligación de restitución de derechos y de atender de manera prioritaria estas situaciones que promueven o provocan, mejor dicho, el desplazamiento interno. Yo creo que el tema está ahí, ¿verdad? Pero esta iniciativa de ley no la tenemos que ver desarticulada de otras luchas. O sea, tenemos que ver cómo se conecta también con estos grandes movimientos que a la compañera mencionaba por ahí, ¿verdad? O sea, el tema de la tierra, que no es un tema ajeno, que es un tema histórico que está ahí, y pero esta ley da una apertura a un fenómeno que se está gestando, que se está generando, pero no quiere decir que esto esté desarticulado de todas las demás luchas que llevan varias organizaciones o movimientos sociales acá en Guatemala, ¿verdad? Y una de ellas es la tierra, también está el derecho a la salud, a la educación, porque al final todas esas demandas confluyen a un espacio o un territorio, ¿verdad? Y es ahí donde el quehacer de Delecable es precisamente eso, cómo fortalecer lo organizativo y impulsar esos cambios a partir de esas grandes demandas históricas que tienen las comunidades y que sean escuchados, que sean tomados en cuenta, ¿verdad? Que sean parte de ese territorio que siempre han estado ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionarlo. Y lo otro es que esta iniciativa da la apertura a una discusión permanente del tema. O sea, no podemos quedarnos nuevamente como que este fenómeno no se está dando en Guatemala, eso es fuera de Guatemala, está aquí y no lo estamos abordando. Entonces, para concluir, es un tema que tiene que estar ahí bien contextualizado, sin desarticularlo de las otras grandes demandas. Con respecto al tema de otros ministerios vinculados y que resultan estratégicos, sí, efectivamente otros ministerios tienen que estar vinculados en este proceso, pero por eso se mandata a que el Ministerio de Desarrollo sea el que tenga la cabeza. Es importante tener en cuenta que un ministerio tiene que ser el articulador, ¿verdad? No puede ser nada más un conjunto, porque entonces eso diluye la responsabilidad. Entonces es precisamente, vimos entidades estratégicas, y en el Ministerio de Desarrollo efectivamente es donde mejor se concretaban todas esas condiciones de atención y de reparación en casos de desplazamiento forzado. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones no tenga un rol trascendental, efectivamente, porque como les mencionaba en mi presentación, ellos son los que tienen en su poder los programas de vivienda. Ellos son los que deberían atender el tema vivienda. Pero las municipalidades son un ente efectivo a nivel local y son precisamente a los que hay que reforzar. Precisamente el marco de SENDAI es uno de los actores a que más peso le da para actuación en casos, por ejemplo, de desastres. Pero en realidad las municipalidades tienen un rol trascendental en el tema de reparación en cualquiera de las circunstancias de desplazamiento forzado. Entonces hay una gran amalgama de instituciones, pero tiene que haber una cabeza. Y por eso es que se le decía
designó en esta propuesta legislativa al Ministerio por la condición, por la lógica de su creación, esta responsabilidad. Muchas gracias por participar en este espacio. Muy bueno, muy importante seguir posicionando el nivel de atención y el nivel de desatención que hemos tenido hasta ahora, pero la necesidad de atención, protección y prevención de esta situación. También, como pudieron ver en la invitación, estaremos lanzando el día de hoy la campaña Un lugar para proteger la vida. En ese marco vamos a iniciar ahora una conferencia de prensa. Les podemos dar unos minutos a los periodistas que nos acompañan si necesitan acomodar el equipo, ¿verdad? O algún tipo de cámara. Y voy a llamar a las organizaciones miembros del grupo quienes estarán acompañando esta conferencia de prensa. Compañeros, les ruego tomar asiento. También les recordamos que hacia el final del evento vamos a tener una pequeña refacción, un refrigerio. Ya casi. Buenos días, bienvenidos señores y señoras periodistas. Nosotros somos el grupo de trabajo sobre desplazamiento forzado interno y el día de hoy vamos a comentarles el inicio de una campaña que hemos denominado Un lugar para proteger la vida, reconocer el desplazamiento forzado interno para aportar soluciones integrales y potenciar el desarrollo de las personas y comunidades desplazadas. 24 de octubre de 2024 en Guatemala, miles de personas han sido obligadas a huir de sus comunidades y trasladarse a otros lugares dentro del país, debido a diversas amenazas que comprometen su seguridad y bienestar. Este fenómeno se llama desplazamiento forzado interno e implica abandonar un lugar de vivienda, perder insumos de trabajo, redes familiares y comunitarias, así como la vida cotidiana. Esto deja a las personas y comunidades en estado de vulnerabilidad y desprotección. Según una investigación de la Universidad Rafael Landívar, durante el periodo 2012-2022, en el país se reportaron 231 desalojos, siendo Guatemala y Alta Verapaz los departamentos con más casos. A esto se suma 29.925 eventos de desplazamiento forzado en contextos de temporada de lluvias en el año 2022. Además, recientemente la encuesta nacional de condiciones de vida identificó 212.831 eventos de desplazamiento forzado interno en contextos de violencia a nivel nacional del 2000 al 2023. Las causas de desplazamiento forzado interno son diversas, complejas y a menudo se entrelazan entre sí.
Entre estas se pueden identificar a la violencia criminal, intrafamiliar y por género, también los desastres socioambientales y el impacto de actividades extensivas y extractivas que incentivan a la movilidad forzada. La violación a derechos humanos esenciales como el acceso al agua, la vivienda y la alimentación son causales de este fenómeno. Estos ejemplos son apenas algunos de los impulsores que obligan a las personas a desplazarse de sus comunidades de origen o de su lugar de asentamiento. Con el fin de visibilizar el fenómeno, el Grupo de Trabajo sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Guatemala lanza la campaña Un lugar para tejer la vida. Este esfuerzo comunicacional busca incentivar la conversación entre diversos actores sociales y hace un llamado a liderazgos políticos y ciudadanía para que reconozcan el desplazamiento forzado interno, aporten a sus soluciones, así como a potenciar el desarrollo de las personas que sufren las consecuencias de esta forma de movilidad forzada a nivel nacional. Esta campaña se puede seguir a través de las redes sociales de las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno. Ante esta realidad, el Grupo de Trabajo impulsa y promueve la aprobación de la iniciativa de ley 6.292, Ley de Prevención y Atención Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, por ser una respuesta ante la amenaza inminente que enfrentan personas, comunidades y poblaciones en todo el país, así como la falta de un mecanismo para atender y prevenir el fenómeno. La iniciativa de ley 6.292 identifica los derechos de las personas desplazadas reconocidos por el derecho internacional y nacional. Además, establece los mecanismos de prevención y define los parámetros de atención integral a las personas en condición de desplazamiento forzado interno o en riesgo de serlo. Las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno son American Friends Service Committee, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Cristosal, Consejo Noruego para Refugiados, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Mesa Nacional para las Migraciones, Red Jesuita con Migrantes Guatemala, Programa Actuando Juntas, JOTAI, y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andía. Abrimos el espacio a preguntas que puedan tener desde los periodistas a esta conferencia y la comunicar. Por acá hemos estado compartiendo algunas fotografías, algunas postales que podrán encontrar a lo largo de algunas 4 o 5 semanas en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X ahora, de las organizaciones que integramos el grupo. Muchas gracias por habernos acompañado y por compartir y difundir esta información crucial y valiosa. Buenos días.